La semana pasada escuchábamos 3 testimonios que tenían que ver con sanidad, ¿cierto? Pero hoy vamos a escuchar un testimonio que está relacionado con restauración. En esta mañana vamos a solicitarle a César que nos acompañe. Él va a estar contándonos su experiencia. Bueno, iglesia, buenos días. Venir hoy y escuchar la palabra del pastor el día de hoy fue como reafirmar realmente lo que Dios tenía preparado para mi familia y para mí. El escuchar al pastor hablar de un desierto, escucharlo hablar de la oscuridad, es lo que realmente viví e hice vivir a mi familia. Las palabras, las cosas como se deben llamar, el no serle fiel a mi esposa, no serle fiel a Dios, no serle fiel a un proyecto de familia. Señores, hombres, escúchenme y que esto no se les vaya a olvidar a ustedes. Si en algún momento ustedes le han pedido a Dios riquezas, si le han pedido que llenen sus bolsillos de dinero, antes de eso, volteen a mirar a su esposa y a su hijo o a sus hijos y entiendan que ya son millonarios, que el tesoro más grande que Él les pudo dar es esa familia. Siempre el enemigo va a estar presente queriendo robar las bendiciones y robando esos tesoros. Y yo hoy quiero exaltar a mi esposa porque ella ha sido esa guerrera permanente en Dios. Una mujer de Dios totalmente que ha estado firme, sin importar las voces de esos reyes. Para ella hay un solo rey. Y siempre estuvo ahí diciéndome: César, vamos a la iglesia. Y la excusa de siempre hay un motivo para decir no. Es que tengo que hacer tal cosa, es que tengo que hacer tal otra. Y Dios de segundo, de tercero, de cuarto, de último. Llegó ese momento de desierto por lo que hice mal. Y en medio de esa soledad, que solamente en ese momento Dios te habla, y si sabes escuchar, ahí va a estar Él para decirte: hey, yo no te juzgo. ¿Cometiste un error? Claro que sí. Y entiendes que el error que cometiste dañó muchos corazones más. Pero aquí estoy para restaurarlos. En medio de esa soledad en la que estaba, sí llegaron momentos de juzgar y señalar a Dios y decirle: ¿qué pasó? ¿Por qué no me evitaste que fuera yo el que cometiera el error? Pero es que Él es tan lindo y tan misericordioso que te permite hacer lo que quieras. Pero asuma su responsabilidad. La soledad era absoluta, porque me quedé sin hogar, me quedé sin esposa, me quedé sin familia. Y he sido una persona de muy pocos amigos. La vergüenza de buscar un amigo y contar que yo había dañado la bendición de Dios, que un hogar constituido bajo el amor de Dios, que si no me estaba dando cuenta que todo lo que había pasado en mi hogar siempre Dios había estado presente, que le había salvado la vida a mi esposa, que me había vuelto a dar un hijo espectacular y único. Y porque tenía que estar en ese confort, caminando como si nada pasara y olvidándome de Él. De algo sirvió lo que yo hago en tema de publicidad y de redes sociales,
porque yo no tenía el número del pastor, el número telefónico. Gracias. Como pude lo busqué, pero yo sabía del pastor, era por mi esposa, porque yo veía en ella una persona tan diferente cuando venía a la iglesia o cuando estaba en su trabajo y hablaba con su jefe, veía una persona totalmente diferente al común de las personas. Yo necesitaba a alguien que también la conociera a ella desde su corazón. Y necesitaba contarle a alguien porque sentía que tampoco Dios me estaba escuchando. Porque lo que yo había hecho era tan grave que yo sentía que hasta, sí, yo le oro y le pido, pero yo sé que la mirada de él está para otra parte. Pero él me dijo, el pastor Andrés me dijo, no, si miramos humanamente las cosas como están, aquí no hay nada que hacer porque ella ya tomó una decisión y ya. Pero cree en Dios. Él es el Dios de imposibles y con Él todo se puede. Él va a restaurar tu hogar. Pero no lo abandones a Él. No lo sueltes. Y el desierto en el que estaba era literal. Y se los digo, señores, para que cuiden su hogar. Cuídenlo, valórenlo y respétenlo, porque es la gran bendición que ustedes tienen. La familia que siempre estuvo ahí es la que siempre va a estar hasta el final. Por encima de cualquier circunstancia, ahí van a estar sus esposas, van a estar sus hijos. Respétenlos, porque en ese desierto, en esa soledad en la que yo estuve, yo no le deseo eso a nadie. Y hubiera podido llamar a alguna persona y decir, hey, me das posada. Pero también ese orgullo de explicar el por qué. Estás pidiendo posada, pero le fuiste infiel a tu esposa, acabaste con tu hogar y fuera de eso pedís que te acomode aquí a un ladito. No, Señor. Pues si tocó buscar un hotel, si tocó dormir en el carro, si tocó... Yo decía, hey, Señor, está lloviendo demasiado, voy a buscar un lugar donde me pueda cubrir yo al menos en el carro, porque afuera hay muchísimo frío, yo amaneciendo en la calle. Entonces me buscaba un parqueadero y ya en el parqueadero irónicamente me daba cuenta que ya había escampado afuera, y cuando el calor del parqueadero ya no me lo aguantaba, entonces me iba para afuera y afuera otra vez el aguacero. Y entonces es que necesitas vivir estas cosas para darte cuenta y valorar tu hogar, valorar a tu familia, valorar a tu esposa. Y darme cuenta que ella nunca abandonó sus bendiciones, jamás. Pero que habían muchísimos reyes, como decía la pastora, hablándole a ella. Si hace esto, hace aquello, si déjelo, no lo deje. Si no, es que es una infidelidad, eso no se le perdona a nadie. Y yo en medio del desconocimiento de la palabra, de decir que tal versículo, buscaba que Dios me dijera algo. Por un lado encontraba que Dios rechazaba el divorcio, que para Él no. Pero también la respaldaba a ella como mujer, porque ¿cómo perdonar algo así? Pero si en sus hogares está Dios, está el amor y existe el perdón. Y no es solamente un perdón de ella, es un perdón de mi hijo. Es perdonarme yo mismo. Es entender que soy responsable de una situación la cual no quiero que se vuelva a permitir. Y que yo creo que también, irónicamente, yo pasé por muchas iglesias, yo vengo de un colegio católico, de oídas me decían de Dios durante mucho tiempo, de primerito de primaria hasta 11, yendo a misa lunes, miércoles y viernes.
y siempre me hablaban de Dios, siempre estuvo presente. Pero también lo escuchaba y seguía en mi vida, en mis cosas. Pero la firmeza de esta mujer, vuelvo y la exalto frente a todos ustedes porque ha sido firme siempre en su fe, en luchar por su familia con la ayuda de Dios. Yo les digo algo, a esta mujer la pueden tirar para arriba y cae parada. Es verdad. Tiene el respaldo absoluto, tiene el número telefónico directo para hablar con él. Porque es que habla directamente con él. Y por eso me siento orgulloso. Hoy me siento feliz de saber que Dios restauró nuestro hogar, que la presencia de Él estuvo ahí siempre para que nuestra familia siguiera por los caminos de Dios. Hace 15 días, eran mis intenciones de venir acá a contarles a ustedes. Y el sábado antes, yo me puse a hablar con Dios. Yo dije, Dios, dame las palabras más acertadas para poderme acercar a los hombres, a los papás, a los esposos, para que ellos sepan. No vengo a contar con orgullo una infidelidad. Yo cuento con orgullo es cómo se restableció mi hogar. Dame esas palabras. Pero es que el enemigo sí es... Le digo que las hace todas juntas y está pendientes para dañar, para acabar de todo. Ese sábado me enfermé de la manera más impresionante. Me dio neumonía de un momento a otro. Mi niño estaba hospitalizado también. Y venía para acá el domingo a contar qué era lo que había pasado. No, hospitalizado. Fue tan fuerte la neumonía, los dolores tan fuertes en la espalda que sentía como que algo me punzaba demasiado fuerte, que me tuvieron que poner morfina, una cantidad de cosas. Listo, Señor, está bien. Pero tú me estás ayudando. Yo sé quién está haciendo esto, pero yo sé que tú estás conmigo. Porque si tú también restableciste mi hogar y eres el que dio la bendición para contar este testimonio en la iglesia, pues tú me paras de acá, me sacas de acá y yo tengo que ir allá a la iglesia a contar. Y en medio de esos dolores, mi esposa llamó al pastor, él comenzó a orar. Y esa noche a mí me hicieron una tomografía de pulmones y los pulmones estaban limpios y no pasaba disque nada en mis pulmones y es que háganle un examen de tal cosa para descartar, pero es que no, él no tiene eso tampoco. Y entonces, y doctor, ¿qué tengo? No, es que el uno dijo que era neumonía, pero el otro dijo que era bronquitis, pero el otro dijo que de pronto te había dado también influenza, pero no. Entonces simplemente era el enemigo que no quería que fuera el domingo, pero usted me para de acá y yo el domingo voy a la iglesia y a todos les voy a contar lo grande que eres, que restableciste un hogar, que me diste salud y que acá estoy para contarles a ustedes que estoy orgulloso de mi esposa, del hijo que tengo y de estar pisando este territorio, de estar pisando este lugar de fe en el que estoy seguro que si en alguno de sus hogares está pasando algo así, similar o un poquito más pequeñito, un poquitico más grande, no le crean a esos reyes. Es que ella en medio de su dolor también llegó y me dijo, te van a llamar mis abogados. Ay Dios, ¿y yo cuál abogado? Usted, hermano, yo no tengo más. Bueno, tenía un abogado chiquitico en mi casa defendiéndome. Ese muchachito defendiéndome por todo y para todo, mi abogado pequeñito. Pero el abogado de abogados, yo le decía, respáldame entonces, pero respáldame como debe ser, no acabando este matrimonio, Señor. Dime cuál es el camino y yo por ahí le camino como debe ser. Yo no voy a abandonar mi bendición de mi hogar. Así mi esposa diga que yo no quiero nada más con usted, yo sé que tú nos amas. Y yo sé que en mi hogar va a volver el amor. Y hoy, a pesar de lo que hice,
hoy siento de parte de mi esposa más amor que nunca. Yo veo en sus ojos la bondad, la misericordia de Dios. La veo representada en alguien que supo perdonar y que la verdad no es solo perdone y listo. No, también tengo una tarea grande, que no es solo exaltar esto hoy, sino seguir por ese rumbo. Y que, señores, si alguno de ustedes, pues yo no soy consejero, pero el gran consejo sí les puedo dar es que busquen del que es. No más, no necesitamos más. El secreto está ahí, en buscar de Dios. Y créanme que ese hogar, esa situación de familia por la que hoy pueden estar pasando, mañana va a ser simplemente un recuerdo y va a ser un testimonio de iglesia para que todos ustedes sepan que Dios es grande. Yo quiero invitar por acá a Chir, a Jaco, que pasen por acá. Mire, yo me puedo gozar por una sanidad, incluso hasta que un muerto resucite. Pero ver esto vale muchísimo, pero muchísimo más la pena. Porque Dios quiere bendecir las familias, el enemigo las quiere destruir. Y yo conozco a esta monita hace muchos años, la padezco todos los días. Y cuando me contó todo, estaba determinada ya. Ella es así, cuando ya tiene algo claro, ya lo saca porque lo saca. Y ya tenía abogado listo, me dijo, ya tengo los abogados, ya voy a hacer todo y no, vamos a ir tranquila. No, ya. Pero empezó a abrir el oído al Espíritu Santo. Empezó a escucharlo. Y la fe de este hombre, todos mis respetos. Lo que él hizo hoy acá, pararse aquí delante de todos, contar algo que es íntimo. Esto no es fácil, pero esto muestra la gloria de Dios sobre él y el proceso, la transformación que Dios ha hecho. Era una familia que fue cristiana mucho tiempo, estuvieron alejados por muchos motivos, pero que Dios los ha vuelto a rescatar. Y hoy hacen parte de esta gran familia New Life. Es el principio de algo muy poderoso que yo siento que Dios va a hacer con ustedes. Génesis capítulo 28, versículo 10 dice: mientras tanto, Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Aram. A la caída del sol, llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo. Y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu pueblo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Diga conmigo: la tierra en la que estamos sentados nos pertenece. La tierra en la que hoy estamos sentados nos pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el norte y el sur. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas.
llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Otra vez, no te dejaré, escuche esto, hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar. Diga conmigo: ciertamente el Señor está en este lugar. Dígalo otra vez con fe, diga: ciertamente el Señor está en este lugar. Y yo ni me di cuenta, decía Jacob, pero también tuvo temor y dijo: qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. Amén. Espíritu Santo, queremos aprender a escucharte. Como le enseñaste a Jacob, queremos aprender, Señor, a oír tu voz, a oír tu susurro, Señor, tu silbo apacible. Dile al Espíritu: háblame y enséñame a oír tu voz. Enséñame a oír tu voz. Dice la Biblia, Isaac tuvo 2 hijos. El mayor de nombre Esaú, el menor Jacob. Aunque eran mellizos, pero Esaú salió primero del vientre de su madre. Por eso el derecho a la primogenitura lo tenía Esaú. Pero un día, en medio de un hambre que tenía Esaú después de llegar de cazar, se da cuenta que Jacob preparaba un plato de lentejas. Olía delicioso. Y Jacob le propuso un negocio, le dijo: véndeme tu primogenitura. Esaú la menospreció y dijo: ¿para qué me sirve a mí una primogenitura? Y hizo el negocio con Jacob. Después de eso, Jacob, cuando ya su padre Isaac estaba muriendo, se disfraza como Esaú, entra a la habitación de su padre y recibe la bendición. Cuando Esaú se da cuenta de esto, se llena de ira. Incluso comienza a conspirar para matar a Jacob, porque había tomado algo que él consideraba le pertenecía, pero que no recordaba que legalmente lo había entregado. Y la madre de aquellos 2 hombres escucha cómo Esaú comienza a planear y a decir: cuando mi padre muera, yo mismo me encargaré de que mi hermano Jacob también muera. La madre va y le dice a Jacob: hijo, es necesario que te vayas. Ve a la tierra de tu tío, de mi hermano Labán. Vete porque tu hermano quiere matarte. Jacob no lo piensa 2 veces, alista sus cosas y sale huyendo hacia un lugar. Dice la Biblia, salió de Beerseba y viajó hacia Aram. Dice que él caminaba porque sabía que su hermano lo quería matar. Jacob lo único que tenía era una promesa. Jacob lo único que tenía era una bendición de su padre. Su padre le había dicho: vas a ser padre de multitudes. Su padre le había dicho: tu hermano y toda la descendencia de aquí en adelante van a servirte a ti. Ya su padre había lanzado una palabra, pero aún Jacob no conocía a Dios. Aún Jacob no había tenido ese contacto con el Espíritu. Jacob había oído hablar de todo lo que su abuelo Abraham había experimentado, cómo Dios le habló, cómo el Espíritu Santo lo guió y lo sacó de un lugar. También había oído las historias de Isaac, su padre, cómo Dios también había estado con él, cómo lo había bendecido, cómo lo había prosperado. Pero ahí estaba Jacob huyendo hacia una tierra desconocida,
huyendo hacia un futuro incierto y pensando, ¿esto es la bendición? Pensando, ¿acaso esto fue lo que provocó la supuesta primogenitura? ¿Será que esto es vivir en bendición? Cada palabra que mi padre lanzó sobre mí, ahora veo que está siendo amenazada, y comienza a caminar hasta que oscurece. Llega a un lugar que era desierto puro, y allí solo, en medio de la soledad, en medio de la oscuridad, él toma una piedra y se acuesta y dice: estoy cansado, voy a descansar aquí. Pero cuando estaba allí, justo en aquel lugar, dice que cae un profundo sueño sobre él. Y mientras estaba allí, comienza a tener un sueño. Y en medio de este sueño ve como una escalera aparece, como ángeles comienzan a subir y a descender. Pero lo más impresionante no eran los ángeles. Lo más impresionante es que cuando él mira, justo en la cima ve al Padre Celestial, ve a Dios allí, y comienza a hablarle y comienza a confirmarle una a una las palabras que su padre le había dicho. Aquella experiencia cambió por completo a Jacob. Ya no solamente tenía una bendición que había salido de la boca de su papá, ahora tenía la confirmación del Dios Todopoderoso. Ahora había aprendido a escuchar su voz. Ya no escuchaba la voz de su padre, ya no escuchaba la voz de su madre. Ahora esta experiencia le había permitido a Jacob desarrollar la capacidad espiritual de oír la voz del Espíritu. Y eso es de lo que quiero hablarte en esta mañana. Quiero decirte, Dios está interesado en que esta iglesia aprenda a oír su voz. Dios está interesado en que los cristianos de este tiempo aprendamos a oír su voz, que escuchemos, que seamos sensibles a la voz del Espíritu. ¿Sabes por qué se equivocan las personas? Porque toman decisiones que están influenciadas por otras voces. Pero hoy Dios te dice: quiero que aprendas a oír mi voz. Este es el tiempo en el que la iglesia se le va a despertar su oído y va a comenzar a oír la voz de mi Espíritu, la voz que te va a guiar, la voz que te va a dirigir, la voz que te va a llevar por lugares que tu mente racional no va a entender, no va a comprender, pero que después tu espíritu te va a decir: por haber obedecido, aquí está tu recompensa. Iglesia, mientras preparaba este mensaje, Dios me decía: estoy preparando a un pueblo para una conquista muy grande. Estoy preparando a un pueblo con el cual yo tengo propósitos grandes. Pero dile a mi pueblo: es necesario, es menester que aprendan a oír mi voz, que no escuchen la voz del médico cuando dice no hay nada que hacer, que no escuchen la voz del amigo que le dice sepárate porque no hay nada que hacer, que aprendan a escuchar la voz del Espíritu que dice: no tengas temor, porque aún en medio de la noche yo camino contigo. No tengas temor, no tengas miedo de la oscuridad, porque mi presencia va contigo. Aunque la gente te diga que no sigas, aunque la gente te diga que desistas, aunque la gente te diga que tires la toalla, aquellos cristianos que oyen mi voz sabrán que yo les digo: sigue adelante. Aunque lo más fácil sea dudar, sigue adelante. Aunque lo más fácil sea desistir, sigue adelante. Confía en mi palabra. Ahora Jacob no tenía una bendición de su padre. Ahora Jacob caminaba sobre una palabra que había salido de la boca del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es distinta la vida cuando tú caminas simplemente porque tu papá te dio una palabra, porque tu pastor te dio una palabra. Es distinto cuando tú caminas la vida porque escuchaste la voz de Dios directamente, que te habla el corazón y te dice: camina porque yo estoy contigo. Y eso le pasó a Jacob. Jacob era un hombre que portaba una promesa, una bendición, pero no conocía a Dios, nunca lo había escuchado. ¿Cuántos cristianos de tantos años que como Job dicen: de oídas te había oído? Desde que era un niño me hablaron de ti. Desde que iba a la escuela dominical me hablaban de ti.
Me ponían a pintar muñequitos, a dibujar cosas. Cuando fui joven me hablaron de ti. Ahora que soy adulto me siguen hablando de ti. Y yo digo que soy cristiano porque voy a la iglesia y oigo y escucho, porque el uno me habla y otro también me habla, y está bien oír la palabra. Pero Dios te dice: llevas 30 años de cristiano y aún no me conoces. Llevas tantos años de cristiano y aún no has aprendido a oír mi voz. Pero yo quiero decirte que hoy algo va a suceder dentro de ti. Hoy algo va a suceder en tu espíritu que va a despertar tu capacidad auditiva. Aleluya. Hoy algo va a hacer el Espíritu Santo. Algo está haciendo el Espíritu Santo. Pero Él dice: esta generación tiene que aprender a oír mi voz. Esta generación no puede vivir solo de promesas. Esta generación no puede vivir solo de palabras que salen de bocas humanas. Esta generación tiene que vivir de palabras que van a salir de mi boca directamente a tu corazón. Y Jacob, mucho tiempo escuchando hablar de Dios, pero no conocía a Dios. Muchos tienen el llamado, tienen la palabra, pero mientras no escuchemos la voz del Espíritu, tú y yo vamos a ser improductivos. Es el tiempo del Espíritu Santo. Yo no sé si usted toma esta palabra y la entiende en su espíritu, pero ¿sabe qué me decía el Espíritu Santo? Este es mi tiempo. Iglesia, estamos en una temporada donde habitamos en la gloria del Espíritu Santo y es imposible no oírlo a Él. Por mucho tiempo escuchamos voces de hombres, pero ahora Dios te ha traído a un lugar donde el que pastorea es Él. Y es imposible ser pastoreados por el Espíritu Santo si no aprendemos a escucharlo. Hoy vas a aprender. Hoy vamos a aprender. Yo siento al Espíritu de Dios que ya está obrando aquí. Él está buscando personas que desarrollen la capacidad de escucharlo. Pero ¿sabe qué? Eso no solo sucede en este tiempo. Entendí por la palabra que siempre el Espíritu Santo ha recorrido el mundo buscando personas que no sean de emoción, buscando personas que quieran oírlo, buscando personas que escuchen su voz, que la identifiquen y que la obedezcan. Desde el mismo tiempo de Samuel, dice la Biblia que Dios levanta a un sacerdote, lo envía donde Elí y le dice: Elí, estás haciendo mal las cosas, Elí. ¿En qué momento preferiste el bienestar de tus hijos por encima de la obediencia a Dios? Elí, Dios te había dado una palabra, Dios te había dado una promesa y te había dicho que tu generación sería una generación de sacerdotes. Pero por haber desobedecido, por haber cambiado el orden, por haber preferido el bienestar de tus hijos, aunque estaban pecando y haciendo cosas horribles, hoy el Señor ha tomado una decisión y dice: tus hijos van a morir de muertes prematuras, tu descendencia no va a durar mucho tiempo, Dios cortará tu generación. Y Dios en cambio ha dicho: comienzo a buscar un nuevo ungido, comienzo a buscar a alguien en medio del pueblo, comienzo a buscar a alguien que quiera oír mi voz, comienzo a partir de hoy esa búsqueda. Y yo te digo, hoy Dios está buscando aquí esas personas. Dice Primera de Samuel 2:35: entonces levantaré a un sacerdote fiel, quien me servirá y hará lo que yo deseo. Estableceré para él una descendencia duradera y ellos serán por siempre sacerdotes
sacerdotes para mis reyes ungidos. En este tiempo el Espíritu Santo dice: yo estoy buscando cristianos fieles que quieran servirme, que quieran obedecerme, cristianos que aprendan a oír mi voz. Estuve mirando, estuve buscando y están escasos. Miro un montón de cristianos de nombre, pero que tienen sus oídos tapados. Miro un montón de cristianos que han convertido el cristianismo simplemente en un culto más. Han convertido el cristianismo en algo que se les volvió costumbre y no han desarrollado la capacidad de oírme. Y el Espíritu Santo te dice: yo hablo. El Espíritu Santo te dice: yo todavía hablo, yo todavía tengo voz. Mi voz es fuerte y potente, pero tu espíritu tiene que aprender a escucharla. Y yo estoy buscando sacerdotes que quieran oírla. Dios le dijo a Elí: por tu pecado, por tu desobediencia, ya Dios se ha descartado. Pero a partir de ahora Dios comienza una búsqueda intensa de sacerdotes, una generación de sacerdotes que se caracterice por oír la voz de Dios. Aleluya. Y el Espíritu Santo te dice: hoy estoy aquí buscándolos, hoy estoy aquí mirando. ¿Quién quiere ser ese sacerdote que diga: quiero guiarme por tu voz, quiero aprender a escuchar tu voz? Ya estoy cansado de tomar decisiones por lo que diga mi corazón, por lo que digan mis pensamientos. ¿Qué tal si a partir de hoy le dices al Espíritu: comenzaré a obedecer tu voz y a tomar decisiones guiado e inspirado por ti? El Espíritu está buscando aquí hoy. El Espíritu está buscando. Y yo no sé cuánto le pueden decir: aquí estoy. Quiero ser parte de esa nueva generación que escucha tu voz y que ya dice: no más voces de hombres, no más religión. Ya la religión tiene que callar. Ya el sonido de la religiosidad tiene que callar. Es el tiempo en que la voz del Espíritu Santo tiene que retumbar. Es el tiempo en que la voz del Espíritu Santo te tiene que alimentar. Y Dios le dijo, el profeta le dijo a Elí: lo siento por ti, pero a partir de hoy Dios comienza una búsqueda de alguien, de una nueva generación. Escuchar la voz de Dios te va a convertir en una descendencia duradera y poderosa, dice la Biblia. Entonces levantaré un sacerdote fiel, quien me sirva y haga lo que yo deseo, o sea, que oiga mi voz. Y dice: si aprendes a oír la voz de Dios, dice, estableceré para ti una descendencia duradera y ellos serán por siempre sacerdotes para mis reyes ungidos. No solamente, escucha esto, cuando se levanta una mujer que aprende a oír la voz de Dios, no solamente ella es una generación ungida. Hay una palabra que dice aquí: Dios no solamente te va a ungir a ti, también va a ungir a tus hijos, también va a ungir a tus nietos. La guerra que estás llevando hoy espiritualmente, esa batalla espiritual que estás llevando, esa calidad de vida espiritual que estás obteniendo, no solamente te va a bendecir a ti. Dios te dice: también va a impactar tus hijos, también va a impactar tus nietos, también va a impactar tus tataranietos. Tu descendencia será bendita, porque yo honro a los que me honran, y aquellos que aprenden a oír mi voz tendrán una bendición sostenible en el tiempo. La capacidad, apláudale fuerte al Espíritu de Dios. Oh, estás aquí, Espíritu Santo. Estás aquí. Todos se preguntaban: ¿y quién será? ¿Quién será entonces a quien Dios llame como sucesor de Elí? ¿Tendrá que ser un sacerdote traído de otro lado quizás? ¿Tendrá que ser el más estudiado? ¿Tendrá que ser el que tenga mejor familia, más reconocimiento? La pregunta en medio de los profetas de la época era: ¿quién será?
¿A quién irá a levantar Dios? Ese perfil es bastante exigente. Ese perfil no lo tiene cualquiera. Tiene que ser alguien de muy buen nombre, alguien de muy buen testimonio. ¿Quién será? Era la pregunta. Quizás hoy también se preguntan muchos de ustedes: yo quisiera ser parte de esa generación, pero me siento indigno, me siento incapaz, me siento pequeño. Pues yo quiero decirte que cuando Dios inicia la búsqueda de ese nuevo prototipo de sacerdotes que escuchen su voz, miró a un niño llamado Samuel. Era pequeño, un niño que había sido llevado al templo, un niño que no sabía nada, un niño que a duras penas sabía hablar, un niño que había sido mentalizado para servir en el templo. Pero a este niño se le aparece Dios y comienza a hablarle. Samuel no entendía lo que estaba pasando, pero en aquel día él estaba escuchando la voz del Padre. En aquel día, en tan solo unos minutos, logró lo que Elí había perdido en muchos años. Samuel comienza a escuchar a Dios. Su oído se abre, su oído comienza a escuchar esa melodía angelical, una voz que le susurraba en la noche, diciéndole: tú eres el nuevo escogido, a ti te he llamado. Tú, aunque eres pequeño, tú, aunque eres insignificante, pero tienes el perfume, pero tienes el llamado. Y Dios te dice: aunque seas pequeño, tú eres escogido por mí. Aunque no te miren, tú eres escogido por mí. Aunque para muchos no apliques, tú eres escogido por mí. Y voy a desarrollarte la capacidad de oír mi voz. Voy a desarrollar en ti la capacidad de que escuches cada palabra que sale de mi boca. Y tú vas a servirme. No te importe tus estudios, no te importe tu trayectoria, no te importe tu familia, no te importe nada. Solo te tiene que importar tu corazón. Dios está buscando corazones, porque en este tiempo estamos en el tiempo del Espíritu y está buscando personas que quieran oír su voz, y tú estás invitado a ser uno de ellos. Y allí llama Dios a Samuel, el más pequeño de todos, pero aprendió desde muy temprana edad a escuchar la voz del Espíritu. Y esto lo convirtió en un profeta ungido. Lo convirtió en uno de los profetas más grandes que menciona la Biblia. Mira, mientras yo preparaba esto, escuchaba la voz del Espíritu que me decía: dile a mi pueblo, si aprendes a escuchar la voz de mi Espíritu, vas a ser transicionado, vas a ser convertido en profeta, vas a ser convertido en adorador, vas a ser convertido en pastor, vas a ser convertido en evangelista. Si quieres impactar tu generación, tienes que aprender a escuchar el silbo apacible y delicado del Espíritu. Samuel era un simple niño. Samuel era alguien que no sumaba para muchos, pero ¿sabes qué? Aprendió a escuchar la voz del Espíritu, y cuando aprendió a escuchar la voz del Espíritu, dentro de él algo cambió. Dejó de ser un niño, dejó de ser alguien que habían regalado en un templo, y se convirtió en profeta. Se convirtió en un profeta poderoso, porque eso sucede con todo aquel que aprende a escuchar la voz de Dios. Su vida es transformada, su vida es transicionada. Por eso el borracho se convierte en el mejor de los líderes. Por eso el hombre infiel se convierte en el mejor de los pastores. Por eso la mujer que era infiel se convierte en la mejor profeta de la iglesia, porque algo sucede en ellos. Porque cuando dejan de escuchar voces humanas, cuando dejan de escuchar influencias malignas, cuando dejan de escuchar su corazón y aprenden a escuchar al Espíritu, su vida es cambiada, su vida es transicionada, tu vida es transformada. Y el Espíritu Santo te dice: así no me sirves, yo te tengo que cambiar, y te voy a cambiar cuando aprendas a oír mi voz. Te voy a cambiar cuando tu oído se vuelva sensible y entiendas a captar las palabras que salen de mi corazón. Yo voy a desarrollar en ti la capacidad de escucharme.
Samuel pasó de ser un niño incipiente, que no decía nada, que no tenía autoridad para nadie, pero aprendió a escuchar a Dios desde que era un niño. Y esa voz lo cambió. Esa voz te va a cambiar. Esa voz va a cambiar a tu hijo. Esa voz cambiará a tu esposo y a tu esposa. El silbo apacible. El silbo apacible. Dile a Él: yo quiero navegar en ti. Llama al Espíritu. Dile: yo quiero aprender a oír tu voz. Llévame a aguas profundas. Llévame a aguas profundas, Espíritu. Oh, aquí estás. Yo lo siento aquí trabajando ya. Tu oído se está destapando. Ya hay fuego sobre ti. Ya hay fuego. Haz lo que quieras, pastor, en esta mañana. Dile: yo quiero navegar. Dile: yo quiero ser ese adorador. Adorar al que me da vida. El que me comprende. Oh, sí, Señor. Vamos, levanta tu voz. Llámalo a Él, dile: desciende con tu fuego. Como lo hiciste en el Pentecostés. Ven y lléname. Otra vez dile: Espíritu, Espíritu. Desciende. Desciende como fuego, como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Yo navegaré. Dile a Él: en el río de tu espíritu, allí adoraré. Háblale al Espíritu. Al Dios que me amó. Dile: yo adoraré. Yo adoraré. Al Dios que me da vida, que me comprende sin ninguna explicación, sin ninguna explicación. Vamos, levanta tu adoración, iglesia. Dile: Espíritu, 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 ven, desciende como fuego. Desciende como fuego.
como en Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, ven, quiero oírte. Dile, quiero aprender a escucharte. Quiero aprender a escucharte, Espíritu. Oh, rabababa, shayala, bababa. Y lléname de Él está buscando una generación que quiera oírlo. Él está buscando una generación que le diga: yo quiero oírte, habla, que tu siervo escucha. Habla, que tu siervo escucha. Yo no sé cuántos pueden decirle al Espíritu: habla, que tu siervo escucha. Háblame. yo navegaré En el río, en el río. en el río de tu espíritu, y allí adoraré al Dios que me amó. Volviendo al tema de Jacob, dice Génesis 28:10: mientras tanto Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Harán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar. Se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Y mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Dice que mientras se dirigía hacia Harán, Jacob fue introducido al desierto. Pero este desierto tenía un propósito. El propósito de Dios es que en el desierto Jacob aprendiera a escuchar su voz. Y sabes que entiendo por la palabra que tú y yo somos llevados al desierto muchas veces, porque es allí donde tu oído se abre. Es allí, en el desierto, en el valle del dolor, en el valle del sufrimiento, en medio de la incomodidad, donde el Espíritu comienza a hablar. Y hoy Dios está usando muchas maneras para hablarte a ti y para hablarme a mí. Muchos, para aprender a escuchar su voz, seremos llevados al desierto, como fue llevado Jacob. Y esto lo dice el profeta Oseas. El profeta Oseas escribió y dijo: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y allí hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Es en el desierto donde nuestro corazón aprende a escuchar la voz del Espíritu. El profeta Oseas lo escribió. El Espíritu Santo lo inspiró y le dijo: profeta, escribe y dile a mi iglesia, dile a mi pueblo, yo te traeré al desierto, porque es allí en el desierto donde yo hablaré a tu corazón.
Yo no te voy a hablar en la comodidad. Yo no te voy a hablar mientras estés en tu comodidad, en tu zona de confort. Dios se va a llevar al desierto mismo. Dios se va a permitir pasar por tribulaciones. Dios se va a hacer o te permitirá pasar por pruebas, por procesos difíciles. Pero no es para que te rindas, no es para que reniegues, no es para que le digas ¿qué pasó? ¿Por qué me has abandonado? No es para que le digas pensé que ser cristiano era otra cosa. No es para que le digas pensé que me amabas, pensé que yo estaba en tu corazón. No es para que le digas eso. Dios te va a llevar al desierto para que en medio del desierto, en medio del sufrimiento, tú levantes una adoración desde allí y le digas: Señor, ¿qué importa lo que estoy viviendo? Yo sé que me has traído aquí porque quieres hablarme. Señor, aunque me está doliendo, Señor, aunque esto me está produciendo lágrimas, Señor, aunque no lo entienda, pero yo sé que tú estás conmigo. Y si este desierto viene por ti, simplemente habla, porque yo escucho. Habla, que tu siervo oye. Él está buscando ese tipo de sacerdotes que quieran aprender a oír su voz aún en medio de la turbulencia, que quieran aprender a oír su voz en el desierto. Muchas personas aquí están viviendo desiertos. Muchas personas aquí están pasando por procesos duros, pero hoy el Espíritu Santo me trajo aquí para decirte: yo te llevé a ese desierto porque te estoy enseñando a oír mi voz, porque eres importante para mí, porque lo que viene para ti es muy grande. Y una persona que va a ser usada como vas a ser usado tú, tiene que aprender a oír mi voz. Yo no puedo usar a alguien sordo espiritualmente. Yo no puedo usar a alguien que ha aprendido la sensibilidad, que ha perdido ese contacto, esa sensibilidad con el Espíritu. Si yo te voy a usar, si yo te voy a engrandecer, primero te tengo que preparar. Y te voy a decir algo que no te va a gustar mucho, pero a los ungidos Dios los prepara en el desierto. A los grandes Dios los lleva al desierto para ser preparados. Dios no los prepara en el sofá de la casa. Dios no los prepara en la comodidad de la iglesia. Dios te va a preparar en la incomodidad del desierto. Vas a sentir muchas veces que no puedes más. Vas a sentir muchas veces que te vas a morir. Pero Dios te dice hoy: recuerda, estás en el desierto porque ahí estás aprendiendo a escucharme. Estás en el desierto y no sientes nada porque la temporada de sentir ya pasó. Ahora inicia una nueva temporada en ti, y es una temporada en donde aprenderás a vivir por fe. Ya no es por sentir, será por fe. Ya no será por vista, será por fe. Aleluya. Y la fe viene por el oír. La fe no viene por la experiencia. La fe viene por oír mi palabra. El tiempo de vivir de experiencia ya pasó. El tiempo de buscar una experiencia ya pasó. El tiempo de salir corriendo para que un pastor ponga la mano sobre ti, porque es lo único que te mantiene con vida, ya pasó. Dios está diciendo: esta nueva temporada es una temporada en donde mi iglesia de New Life ya no va a vivir por experiencias. Ahora aprenderán a vivir por fe. Ahora ya no es por sentir. Es que, pastor, de un tiempo para aquí no siento nada. Pastor, yo voy a la iglesia y no siento. Yo oro y no siento. Qué buena noticia me estás dando. Me estás diciendo que tu temporada de sentir ya pasó, y ahora ha iniciado una nueva temporada en donde vas a vivir por fe y aprenderás a caminar por fe. Y yo te digo algo: la fe viene por el oír. La fe no viene por la experiencia. La experiencia te emociona, pero la fe te lleva a pasos firmes. La fe te lleva al cumplir el propósito. La fe viene por el oír, y el oír la palabra. ¿Te das cuenta por qué el Espíritu quiere que tú y yo aprendamos a oírlo? Por mucho tiempo has buscado oír a hombres. Ahora aprende a escucharlo a Él. No estoy diciendo que no puedas escuchar una predicación.
es bueno de vez en cuando, pero allí no puede estar tu alimento. Él te va a decir, apaga el celular. Shh. Ya no escuches más a este pastor. Déjalo quieto por hoy. Hoy quiero que me escuches a mí directamente. Quiero una comunicación sin intermediarios, te dice el Espíritu Santo hoy. Quiero una comunicación sin intermediarios. Yo quiero hablarte a ti. Aunque te sientas indigno, aunque te sientas indigna, pero quiero hablarte a ti. Y aunque estés en el desierto, aprende a adorarme desde el desierto. Aprende a levantar un clamor desde el desierto, no un quejido. Porque muchos han pasado por el desierto sin entender su propósito. Pero creo que hoy el Espíritu Santo te está haciendo entender. En el desierto no solo aprenderemos a oír su voz. Dice que Jacob fue llevado al desierto. Y él allí no solamente oyó su voz, fue en el desierto. Y gracias a oír la voz del Espíritu, que él recibió promesas, que él recibió confirmaciones. Las dudas que él tenía minutos antes de, ¿será que sí se va a cumplir lo que mi papá declaró sobre mí? ¿Pero por qué tengo que huir? ¿Por qué Dios me introduce al desierto? Eso no es lo que mi papá declaró sobre mí. Mi papá decía, Jacob declaró sobre mí bendición. Declaró sobre mí abundancia. Declaró sobre mí gobierno. Y ahora estoy aquí huyendo, con problemas, con dificultades. Esto no puede ser cierto. Y el Espíritu lo lleva al desierto, solo, completamente solo, oscuro, frío. Su almohada era una piedra, incomodidad. Y allí se queda dormido, muy seguramente con lágrimas en sus ojos, diciendo, si hubiera sabido que tener la bendición de Dios era esto, no hubiera peleado la primogenitura. Pero lo que no sabía Jacob es que estaba en un lugar donde mora Dios. Porque Dios habita en el desierto. Y fue allí en aquel desierto donde Jacob comienza a tener experiencia con él. Y no solo escucha su voz, sino que Dios comienza a decirle, cada palabra que salió de la boca de tu papá, ahora yo la confirmo. Vas a ser bendecido. Serás una nación próspera. Todas las familias van a ser benditas en ti. Así que Jacob, no tengas miedo. Por más desierto que estés viviendo, Jacob, tu salvación ha llegado. Él allí recibió las promesas de Dios y recibió las respuestas que estaba necesitando. Yo sé que hay personas aquí confundidas. Hay personas aquí temerosas.
Hay personas que necesitan respuestas de Dios. Hay personas que tienen que tomar decisiones. Y yo te digo, es en el desierto donde las vas a encontrar. En ese momento donde llega justo ese momento en donde tú sientes que las fuerzas se acaban, que ya no tienes a dónde más acudir. Has mirado para un lado, has mirado para el otro y ya no encuentras solución. El Espíritu Santo te dice: mira hacia arriba, mírame a mí, porque yo quiero ayudarte, yo quiero guiarte. Yo no quiero que te equivoques más. ¿Cuánto tiempo huyendo de mi presencia? ¿Cuánto tiempo viviendo, tomando tus propias decisiones? ¿Cuánto tiempo huyendo de mi llamado? Desde que eras un niño yo te llamé. Desde hace muchos años yo te llamé. Yo te dije que eras un instrumento y que te quería usar, pero dejaste llenar tu vida de un montón de voces y ya te confundes y ya no eres capaz de escucharme a mí. Pero en el desierto hay silencio, en el desierto hay soledad, en el desierto ya no habrán otras voces. En el desierto ya no estará tu amigo que te aconseja. En el desierto ya no estará el abogado que te dice que la situación está difícil. En el desierto ya no estará el médico que te dice el diagnóstico es muy malo. Allí ya no habrán voces. Allí estarás solo, allí estarás sola. Pero es en medio de la soledad donde se activa la voz del Espíritu. Es en medio de la soledad donde el silbo apacible aparece. Elías estaba en la cueva. Elías huía porque no podía más. Elías decía: yo vi la gloria, yo vi el poder de Dios, pero Dios permitió que se levantaran y que nos mataran a todos. El único que está vivo soy yo me quiero morir. Elías estaba en una terrible depresión, estaba en una crisis de fe, allí encerrado en la cueva, pero hasta la cueva fue el propio Espíritu Santo por él y le dijo: ¿qué haces aquí? Elías sale, pasa un terremoto, pasa fuego, pasan vientos y él piensa: Dios está ahí, pero Dios no está, porque Dios no te habla en medio del caos. Pero dice él: después hubo un silbo apacible, hubo un viento suave, y detrás de ese viento suave mi espíritu comienza a escuchar la voz que se había apagado. Mi espíritu comienza a escuchar la voz que no escuchaba en medio de esta huida. Mi espíritu comienza a escuchar un silbo apacible. Era el Espíritu allí en la cueva diciéndome: tú no fuiste formado para esconderte, tú no fuiste llamado para habitar en una cueva, tú no fuiste llamado para huir, tú fuiste llamado para portar mi gloria, tú fuiste llamado para portar mi poder. Y aunque hayan momentos de crisis, aunque hayan momentos de problemas, tú tienes que continuar adelante, tú tienes que seguir adelante. Aquel día Elías cae de rodillas, el silbo apacible estaba allí con él, la voz del Espíritu estaba allí con él. Sus oídos volvieron a escuchar esa hermosa melodía, sus oídos volvieron a sentirlo, a escuchar esa hermosa voz. Y Dios le dice: levántate, Elías, porque tienes que ir y ungir a varios reyes. Yo no me he olvidado de ti, Elías, y por más que hayas huido, hoy yo te digo: hay restitución. Vuelve a hacer lo que yo te mandé a hacer. Tú eres un profeta y a través de ti ungiré reyes. Así que levántate, sal de la cueva. No me importa las palabras que hayas dicho, no me importa las lágrimas que hayas derramado, no me importa tu cobardía, me importa tu presente. Y tu presente dice que aquí estás conmigo y que estás oyendo mi voz y que yo estoy aquí para restituirte. Así que levántate, Elías, y ve y haz lo que yo te mandé a hacer. Y aquel día Elías fue restituido. En medio del desierto, en medio de una cueva, llegó el silbo apacible. Y en medio de turbulencias, tú comienzas a llenarte de voces, de voces, de voces.
Pero en medio de la turbulencia, aquíétate. Aquíétate. Percibe el silbo. Percibe el silbo. Y aunque no veas nada, tú simplemente adora. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, el silbo apacible te dirá: cree, porque papá está aquí. Cree, porque yo estoy aquí. Quiero terminar con un texto que me regaló el Señor. Salmos dice: la voz del Señor resuena sobre la superficie del mar. El Dios de gloria truena. El Señor truena sobre el poderoso mar. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor parte los enormes cedros. El Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Hace brincar como terneras a las montañas del Líbano. Hace saltar el monte Hermón como a un buey joven y salvaje. La voz del Señor resuena con relámpagos. La voz del Señor hace temblar al lugar desolado. El Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los fuertes robles y desnuda los bosques. En su templo todos gritan gloria. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor sacude los desiertos. La voz del Señor estremece los mares. Es un potente trueno. Es poderosa. ¿Quieres alcanzar lo sobrenatural? Aprende a escucharla. Aprende a escucharla. Bienvenidas las experiencias, gloria a Dios por ellas. Pero yo te digo, eso no es sostenible. Pero aprender a escuchar su voz te hará un hombre perfecto en el camino de Dios. Quiero vivir cerca de ti, que sea real el cielo en mí. Quiero escuchar los ángeles cantar a una voz: aleluya, santo, santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy. Quiero estar cerca de tu corazón, amar tu palabra, escuchar tu voz y ver huesos secos con vida otra vez, cantar a una voz: aleluya,
tiembla ante él. Los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo soy. Aleluya, Santo, Santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. La tierra tiembla ante él, los demonios huyen al mencionar el nombre del Rey de Reyes. Ninguna potestad, nada resistirá la presencia y el poder del gran yo soy, el 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 gran yo Aleluya, Santo, Santo, Dios poderoso, el gran yo soy. Tú eres digno, no hay otro poderoso, el gran yo soy, el gran yo Help me, my weakness, your strength.